Gracias, señora presidenta. A ver, en primer término, resaltar la información que da la Contraloría en el sentido de la eficacia de varias de sus controles de advertencia. Yo quiero llamar la atención sobre esto porque es cierto lo que dice el doctor Arbeláez, y lo quiero resaltar porque es que está oyendo en estos días que hay que acabar con las funciones de advertencia de la Contraloría en medio de esta corrupción de este país. Cuando ayer explicaba cómo los solos señores de Catsaludcop se embolsillaron 1.4 billones de pesos. No es que se hayan tumbado una parte de eso, es que se la tumbaron toda. Y eso también tomé nota que no causó ninguna gran conmoción anoche en el Congreso, y al gobierno le pareció que no, un problema, y en general a los senadores tampoco los impresionó. 1.4 billones, y cuando eso está pasando en Colombia y mil historias más, nos dicen que hay que acabar con los controles de advertencia. Curiosa manera de gobernar, lo dejo pues como una anotación. En segundo término, el tema de los sismos en la zona de Rubiales. Yo lo tenía anotado y se me pasó mencionarlo, afortunadamente la senadora Malisa lo tocó con detalle, pero yo me uno a esa preocupación. Es que los que algún seguimiento le hemos hecho a los asuntos de los sismos en Colombia y en Manizales, ese es un tema que se trabaja. Sabemos que en los llanos orientales no ha habido sismos nunca, porque la geología no da para que haya sismos, y que preciso cuando empieza el proyecto STAR, ese proyecto experimental, empieza a aparecer un enjambre de sismos en esa zona, pues cualquiera relaciona una cosa con la otra, y me preocupa mucho que esa posibilidad se descarte de plano por una información entregada por Pacífica. Rafael Pombo, el poeta: gobiernos dignos y timoratos, donde haya queso no pongáis gatos. Sí, entonces yo lo menos que le pediría al gobierno es que las cifras que nos traigan aquí no sean las de las partes interesadas. Pero claro, aquí estamos escorriendo un riesgo mayor, senadora Marisa, que no sea el proyecto STAR lo que esté produciendo ese enjambre de sismos, porque el enjambre es un hecho, sino que esté allí naciendo Godzilla, ¿cierto? Y estemos al borde, quién sabe de qué catástrofe ambiental, producto pues de un monstruo grande, verde como piedra, que vive en el centro de la Tierra. Llamo con toda seriedad y con todo rigor la atención al gobierno nacional en que aquí nos tienen que dar cifras oficiales del gobierno, claras, y no despachar pues de plano pues con tanta rapidez este tipo de cosas. Lo otro que quiero mencionar es esto: ahí acaban de hacer en mi oficina unas cuentas, porque es que se vuelve muy importante, doctor Gutiérrez y ministro, que esta discusión de qué se va a hacer con Rubiales se convierta en una discusión de plata, de cuánta plata estamos hablando. Si eso lo opera Ecopetrol y toma lo mismo que hoy está tomando Pacific, ¿de cuánta plata estamos hablando? Entonces, si se trata de las reservas de hoy, sin que aparezcan, digamos, estas nuevas tecnologías, podemos estar hablando de lo que le toca a Pacific, aparte de regalías. Podemos estar hablando con barril de petróleo, es un número redondo, son cuentas gruesas, pero las cuentas gruesas sirven pues para conversar, como esas notas que uno hace en una servilleta a la hora de un almuerzo. Podemos estar hablando de más de 4.000 millones de dólares con lo que hay. Pero si ese 7%, suponiendo solo un 7% nomás de aumento del factor de recobro, por ese solo caso podríamos estar hablando de 280 millones de barriles más, que valen una fortuna, y podríamos terminar hablando de más de 10.000 millones de dólares, con solo aumentar el factor de recobro al 20%. Ha dicho el gerente de Ecopetrol que podría ser al 25, al 30, o sea, estamos hablando de una plata enorme, sobre lo que yo le quiero llamar la atención al país, para invitar a todos los colombianos a que nos metamos al debate. Este no puede ser solo una preocupación del gerente de Ecopetrol o del ministro de Minas y de 2 o 3 congresistas de la Comisión Quinta, sino que tiene que ser la preocupación de todos, porque es mucha de la plata que estamos hablando. Por último, decirles esto: no me gustó la intervención del señor ministro, se lo digo con toda franqueza. No me gustó por 2 razones. La primera, porque usted deja y utiliza la frase de que es que ese proyecto STAR se va a evaluar. No, ese proyecto STAR ya se evaluó y está evaluado negativamente. Ese proyecto fracasó para los efectos que fue diseñado.
¿Cuáles fueron los efectos para el que fue diseñado? No era hacer un ejercicio académico, a ver si el yacimiento se prendía o no se prendía, y si aumentaba la liquidez del petróleo, y si el gas se movía por aquí y por allá. No, todos esos eran asuntos meramente funcionales para llegar a la conclusión de si la tecnología servía para sacar o no sacar más petróleo en esas condiciones específicas. Y para eso ya se evaluó y fracasó. Pero además fracasó frente a lo que nos ofreció el señor Ronald Pantin, el jefe de Pacific. Aquí está la carta que él le dirigió a Ecopetrol, a su gerente y a la junta directiva, en qué era lo que le ofrecía ese proyecto STAR a los colombianos. Él decía esto: estamos convencidos que si se inicia rápidamente a la aplicación de la tecnología STAR en Rubiales y Pirirí, no solo se detendría la inminente declinación que se va a presentar en la producción de dichos campos, sino que además se incrementaría sustancialmente la producción y las reservas por aumento del factor de recobro. Es lo que le estaba ofreciendo, señor ministro, Pacific a Colombia o a las autoridades, al gobierno colombiano. Dice, por el contrario, o sea, si se aplica nos va a ir de maravillas, y si no se aplica, miren lo que va a pasar. Por el contrario, estamos seguros que si se defiere la aplicación de la tecnología STAR o se espera hasta el vencimiento de los contratos para aplicar unos años después alguna otra tecnología, no sería posible mantener o recuperar niveles de producción y se perderían importantísimas reservas de crudo para el país. El desastre. Y aquí lo que hemos oído es exactamente lo contrario. La tecnología STAR no funcionó, y nos dice el señor gerente de Ecopetrol que se pueden utilizar otras tecnologías como esa infill, ¿cierto?, para aumentar el factor de recobro en proporciones bien importantes. Estos son los hechos que tenemos. Y sobre eso ya hay veredicto de los hechos, señor ministro. Yo no voy a aceptar que sobre este tema específico se inventen teorías de que no hay evaluación. Sí hay evaluación. Y el gobierno lo tiene que reconocer y la tiene que asumir y la tiene que defender. Porque el colmo sería que mañana se inventaran cifras para concluir que eso sí funcionó y que con ese cuento se le prorrogara ese negocio a los señores de Pacific cuando no pudieron lograr lo que ofrecieron. Ahora, ¿qué es que van a hacer otras observaciones sobre los resultados? Claro, está bien. Yo no me opongo a eso, y si se calentó un poquito, si el gas se movió un poquito para allá, sí, esas cosas se aprende, yo no voy a decir que no, pero es que este no es un ejercicio académico lo que se estaba haciendo allí. Allí lo que se estaba haciendo, y Ecopetrol metió 80 millones de dólares para establecer qué era lo que estaba pasando. Yo fui profesor toda mi vida, y yo sé que uno aprende, y se lo dice a sus estudiantes, le dice al estudiante, mire, aquí va a aprender por lo que debe hacer, haga esto. Y otras veces aprende diciéndole, esto es lo que no se debe hacer. Y está claro que eso que se hizo en STAR es lo que no se debe hacer, o por lo menos no funciona. Ahora, que el conocimiento de la humanidad se corrió un poquito en el tema de las combustiones in situ, bueno, pues sí, y ojalá eso sea así, pero es que ese no era el propósito del experimento. O sea, esto no era un experimento pues ahí para saber qué pasaba, sino era un negocio específico, y repito, sobre eso ya hay evaluación. Y si el día de mañana a alguien se le ocurre aplicar tecnología, esa STAR, igualita a como está diseñada, un funcionario del Estado acepta eso como parte de un negocio, yo creo que se mete en un lío gravísimo, señor ministro. Porque no pudieron demostrar con el experimento lo que ofrecieron. Si el día de mañana se inventan otro experimento, STAR 2 o 3 o lo que sea, bueno, ya lo miraremos y habrá que evaluarlo. Pero que no se diga que aquí no hubo un veredicto de los hechos, porque sí lo hubo. Lo segundo que me preocupa todavía más de lo que le oí decir al señor ministro, es que lo que nos deja claro es que no tienen, o sea, lo que nos deja claro es que no tienen una decisión tomada sobre qué hacer con Rubiales. O sea, uno tiene un campo conocido, sacando el petróleo que se está sacando, las posibilidades de aumentar sus reservas en proporciones importantes, tiene una empresa nuestra de Colombia que puede hacer ese negocio, y el gobierno dice que no sabe si va a hacer ese negocio con Ecopetrol o con quién lo va a hacer. Y entonces nos dice que es que van a introducir, ojo a la palabreja, que es que hay que analizar lo que llaman el valor presente neto. Pues a los más nuevos en esta comisión les cuento esto, con el cuento del valor presente neto y las opiniones del Consejo de Estado y de un documento cómplice, fue como le quitaron a Ecopetrol el negocio de Chuchupa,
del gas de La Guajira, un negocio pulpo, perfecto, lo explicamos con todo detalle con Hugo Serrano, conocimos la plataforma, y se lo dejaron de una manera arbitraria con este galimatías y este enredo del valor presente neto. Se levantaron la tesis de que Ecopetrol no tenía 53 millones de dólares para invertir, y con ese mismo cuento no revirtió tampoco Cañolimón. Esto es historia patria que se la estoy contando a los colombianos para que echemos ojos. Ahora más cierto que nunca, la urgencia, senadora Marisa, de ver cómo vamos a montar vigilancia sobre esto y movilización sobre esto, porque estoy sintiendo pasos de animal grande, en el sentido de que mañana nos inventan un galimatías aritmético simplemente para concluir que Ecopetrol no debe coger el lomo del negocio petrolero, sino algún hueso le tirarán en alguna parte, porque a los místeres de Pacific hay que atenderlos con toda consideración y respeto. Ojo, colombianos, de esto es de lo que estamos hablando. Estos no son cuentos abstractos, no, estos son negocios, y Pacific tiene, hablándole al oído al presidente Juan Manuel Santos, nada menos que al doctor Néstor Humberto Martínez Neira, que es nada menos que el jefazo de todo este tipo de cosas. Lo tengo que decir con toda franqueza, alguien lo tiene que decir. A mí a ratos me aburre que me toca a mí, ojalá pudiéramos compartir con otros, pero bueno, cumplo con mi deber, para eso me pagan, ¿sí? Y estamos hablando de demasiada plata, de demasiado interés nacional, señor ministro, ¿sí? De una plata importantísima, como usted ha dicho, para Colombia. Entonces, repito, invito a los colombianos a que nos unamos todos, sin distingos políticos, a defender la idea de que ese negocio pulpo, mamey, como se dice, que puede hacer Ecopetrol, pues se venga para acá y no se vaya para el otro lado. Muchas gracias, señora presidenta.